Hola, ¿qué tal, colegas? Seguramente te ha tocado debatir entre qué es mejor, ¿no? Si el método VIA, que es el método de impedancia bioeléctrica, o la antropometría. Yo soy Paco Moreno, soy licenciado en nutrición, estoy certificado por ISAC 1 y hoy te vamos a hablar de este gran tema. Bien, el método VIA es uno de los métodos más utilizados por nosotros los nutriólogos, como a través de las básculas de impedancia. ¿Cómo va este método? Pues este método va a través de corrientes eléctricas que normalmente oscilan entre corrientes eléctricas de 50 kilohertz. Y la antropometría. La antropometría es un método doblemente indirecto en el cual, pues a través de el uso o el manejo de equipos antropométricos como son plicómetros, antropómetros, cintas antropométricas, medidor de envergadura, estadímetro, pues hace cierto tipo de mediciones para poder determinar la composición corporal. Pero ¿cuál es mejor? No es que sea una mejor que la otra, todo depende del clásico contexto. Sí, ya sé que contexto para esto, ya sé que contexto para aquello, pero es que la verdad no todo es para todo y no siempre vas a tener que implementar todas las herramientas. El método VIA, ¿cuándo podemos implementarlo y cuándo no? ¿O cómo lo podemos implementar? El método VIA, el método de impedancia que tienen las básculas, es muy susceptible a muchos cambios. Si el paciente acaba de comer, si el paciente tomó agua, si no tomó agua, determinan varios factores para poder para poder determinar el resultado. ¿Qué quiere decir con esto? Un ejemplo, si si tú te pesas en la báscula ahorita, vas y tomas un litro de agua, no solamente va a cambiar el peso, eso es evidente. Lo que también va a cambiar va a ser el resultado que te va a dar en la composición corporal. Llámese masa muscular, llámese masa ósea o llámese masa grasa. Sin embargo, yo te recomiendo que el método VIA lo utilices en pacientes con sobrepeso u obesidad. Aunque bien es cierto que el método de impedancia no es un método muy exacto, 100% exacto, abro un paréntesis, también depende de qué tipo de equipos estés hablando, porque hay equipos muy precisos. Creo que todo el mundo lo hemos escuchado, que es el DEXA, ¿no? Por ejemplo, por mencionar alguno. Pero bien, regresando al tema, si es un paciente con sobrepeso u obesidad, yo sé que los resultados me van a variar, pero ¿sabes una cosa? Es mejor tener algo que no tener nada. Y en este tipo de pacientes yo no te recomiendo que le hagas antropometría. ¿Por qué? Porque imagínate, de por sí son pacientes que de entrada la mayoría ya traen pues problemas emocionales, problemas psicológicos, aunque tú no lo veas o aunque ellos no te lo transmitan. Pero pues sí, tienen problemas a veces de autoestima. Entonces también no es fácil, uno, que se desnuden, y dos, no creo que también sea muy fácil ver qué tanto se pueda expandir el plicómetro, sobre todo, ¿no? Los milímetros que vaya a abrirse este abanico. Entonces, a ese tipo de pacientes yo te recomiendo que te bases en el método VIA, y como te repito, aunque sabemos que no va a ser algo muy preciso, nos va a dar un parámetro que podemos ir más o menos midiendo y que va a ser mejor que no tener ningún resultado. Sin embargo, en cuestión de antropometría, recordemos que antropometría no solamente es medir pliegues, sino incluso medir circunferencias también es parte de la antropometría. En pacientes con sobrepeso y obesidad, además de los resultados por vía, también vas a poder utilizar circunferencias. Cintura, cadera, brazo relajado, son algunas medidas que puedes implementar. Si bien no vas a hacer uso de plicómetro, cinta tal vez sí. La antropometría, pues bien, si ya tienes algún tipo de protocolo, como en este caso ISAC, por ejemplo, que es el más utilizado aquí en México, pues bien,
vas a poder tener un poquito, hablamos de precisión, vas a poder tener más precisión en comparación de personas que no tienen un protocolo. ¿Por qué, no, por qué esto? Porque, bien, muchas veces no saben ni con qué están midiendo, porque también hay varios protocolos. Muchas personas pueden estar haciendo ciertas mediciones con protocolo ISAC y otras mediciones con protocolo, con otro tipo de protocolos, por mencionar algún otro que es Logman, y al final de cuentas pues no hay una congruencia, no hay una estandarización y por ende tus resultados pues no van a ser precisos. Entonces, si de entrada tienes una estandarización, tienes un protocolo, tienes una certificación, pues vas a tener antropometría y pues sí, la antropometría va a ser va a ser más precisa. ¿Por qué? Porque no va a basar en los cambios de consumo de agua sobre todo. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes vamos a poder aplicar antropometría? Por lo menos con más mediciones, que es uso de plicómetro, que son pliegues, que son diámetros con el antropómetro, que son circunferencias con la cinta, pues posiblemente en pacientes con normopeso o en pacientes atletas. ¿Para qué nos va a servir o para qué nos va a ayudar la antropometría? Pues bien, aunque ya tenemos básculas, por lo menos nosotros manejamos básculas segmentales en las cuales te determinan la composición corporal de las extremidades, del tronco, de parte superior. Lo que sí no te va a decir es, por ejemplo, qué porcentaje o cuántos milímetros de grasa tienen el bíceps. Eso no lo va a hacer una báscula. Por lo menos no una báscula de las convencionales. ¿Cuántos milímetros de grasa tienes en el tríceps? ¿Cuántos milímetros de grasa tienes en el abdomen? La antropometría nos va a ayudar a poder tener más precisión y tener un criterio y a su vez un análisis. ¿Para qué? Para que tú puedas ir teniendo, ahora sí, aplicar tus conocimientos, aplicar tu tratamiento nutricional y ir pudiendo analizar los resultados que va teniendo tu paciente. Vas a poder analizar en dónde sí ha avanzado, en dónde ha incrementado la masa muscular, en dónde ha disminuido la masa grasa. ¿En qué tipo de pacientes vas a poder utilizar mayormente todas las mediciones? Principalmente en atletas. En atletas es más fácil poder tener este tipo de mediciones completas, es más precisa. Entonces, en conclusión, no es que una sea mejor que otras. Ambas son herramientas que con tu criterio, con tu experiencia, vas a poder determinar cuál va a ser la mejor, la más adapta a implementar para dicho paciente. En pocas palabras, dependiendo del contexto. Pues bien, eso era todo lo que te quería comentar. Muchísimas gracias por seguir esta página. Espero que este video te haya sido útil. Como recomendación, no creas todo lo que te digo. Te invito mejor a que tú investigues. Eso es lo que yo sé, lo que yo he investigado, lo que yo he estudiado. Referencias hay muchas, información hay bastante. Siempre no critiques, perdón, más bien siempre mantén en tela de juicio todo lo que se está diciendo y yo te invito a investigar. Y de igual manera, si tienes una referencia diferente, compártelo. Te saludo, yo soy Paco Moreno y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, colegas.